Resulta increíble que en este año se cumpla un siglo de la fundación de los estudios Disney, y quien conozca la historia de esta empresa sabrá que Walt Disney siempre tuvo la fortuna en su contra y que el camino que tuvo que seguir estuvo repleto de fracasos. Sin embargo, él nunca se rindió y luchó por su sueño de crear uno de los mejores estudios de animación de la historia, cosa que logró tras muchos años de perseverancia y sacrificio. Así que este año toca homenajear al estudio que todos queremos y amamos, y qué mejor forma de celebrar estos primeros 100 años de vida que con una gran película, pues Wish, el poder de los deseos, promete ser un clásico que incluirá absolutamente todo lo que hizo grande a este estudio, que hoy está luchando por cumplir otros 100 años más. Hola, soy Ileana de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos que debes de saber sobre Wish, el poder de los deseos. ¡Comenzamos! Número 1. Wish, que en Latinoamérica tiene el subtítulo El poder de los deseos, es la más reciente película musical de los estudios de animación de Disney. Fue dirigida por Chris Buck y Fon Vera Sonthorn, quien debuta como directora y se estrena este 22 de noviembre en cines. Wish, en su idioma original, cuenta con el talento vocal de Adriana DeBose como Asha, Chris Pine como el Rey Magnífico, Alan Tudyk como el Cabrito Valentino y Angelique Cabral como la Reina Amaya. Número 2. Como todo mundo sabe, Wish tiene el honor de celebrar el centenario de la fundación de los estudios Walt Disney. Walt fundó esta empresa junto con su hermano Roy el 16 de octubre de 1923 y se conoció en un principio como Disney Brothers Studios. Cabe resaltar que pocos años antes, Walt había fundado al menos otros 2 primeros estudios de animación que fracasaron. Número 3. La producción de la película comenzó en 2018, pero no se hizo público el título que tendría hasta el 9 de septiembre de 2022 durante la Expo D23. Número 4. Originalmente, Wish iba a ser producida totalmente con animación tradicional. Sin embargo, prefirieron utilizar la animación por computadora debido a que la animación a mano les ponía muchas limitantes. Número 5. La película se ambienta en el Reino de Rosas, que se encuentra en algún lugar de la península ibérica. Aunque la película no pretende ser histórica, sino totalmente fantástica, la arquitectura del Reino de Rosas está inspirada en el estilo mozárabe, que surgió en los reinos cristianos de la península ibérica que los musulmanes controlaron durante el año 711 hasta 1492 y que tuvo su esplendor en el sur de lo que hoy es España, principalmente en la comunidad autónoma de Andalucía, por lo que en la película veremos escenarios inspirados en la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y el Real Alcázar de Sevilla. Número 6. La protagonista de esta película es Asha, por lo que de cierta forma, ella es la primera princesa Disney española, pues la ambientación recuerda mucho a Andalucía. Lamentablemente, esto es debatible por lo que vamos a exponer a continuación. Número 7. El nombre de Asha está inspirado en el de la poetisa y noble musulmana llamada Aisha bint Ahmad, quien presumiblemente se cree que nació en el califato de Córdoba en algún año del siglo X y que era una especie de Sor Juana del mundo árabe. Si bien podríamos considerar al Al-Andalus u ocupación musulmana como una parte de la historia de España, propiamente el Imperio Español no surge hasta la unión de los reinos de Castilla y Aragón con el matrimonio de los reyes Fernando II e Isabel I el 19 de octubre de 1469, razón por la cual resulta un tanto controversial que el nombre de Asha esté relacionado con el de una princesa musulmana que está bastante desligada de la cultura hispana, tal y como lo conocemos ahora y cuya obra está principalmente escrita en árabe. Número 8. Siendo justos, el título de la primera princesa Disney hispana le sigue perteneciendo a Helena de Avalor, la protagonista de la serie animada del mismo nombre que se estrenó el 22 de julio de 2016 en el canal de Disney Channel. Y aunque representa más a Latinoamérica que al mundo ibérico, lo cual es muy curioso, pues aquí ninguna monarquía prosperó, sigue siendo una heroína que representa a la hispanidad en general. Número 9. Wish es la película número 62 del canon animado de Disney. Número 10. Esta película está dedicada a la memoria de Bernie Mattison,
un animador y guionista veterano de los estudios Disney que trabajó para esa empresa por poco más de 70 años y quien lamentablemente falleció el 27 de febrero de este 2023. Número 11. El nombre de Asha significa esperanza si lo traducimos del hindi. Número 12. Muchos de los adornos que se ven en la capa del Rey Magnífico recuerdan a varios símbolos antiguos, como la Cruz de Santa Brígida, un símbolo asociado con la cultura irlandesa. Número 13. Asha es la segunda princesa de ascendencia africana que protagoniza una película de Disney. La primera fue Tiana de la película La princesa y el sapo de 2009. Número 14. La película contó con un presupuesto de $200 millones. Número 15. Resulta muy llamativo que Wish se centre en los deseos y en una estrella que los cumple, y que además esta haya sido la película seleccionada para celebrar los 100 años de la empresa. Recuérdese que la creencia de desear cosas cuando se observa una estrella fugaz es un tema capital en una de las películas más emblemáticas de Disney, Pinocho. Y no por nada la canción When You Wish Upon a Star es el tema musical por excelencia de Disney. Número 16. Si bien el estilo de animación de Wish recuerda un poco a lo visto en Spider-Man a través del Spider-Verse, a El gato con botas, El último deseo y a Tortugas Ninja Caos Mutante, Wish se distingue de estas otras películas al imitar el estilo del dibujo hecho a mano, seña distintiva del estudio Disney por medio de animación hecha por computadora. Asimismo, Wish está animada con los tradicionales 24 cuadros por segundo, lo que le da mucha fluidez a los movimientos, mientras que las otras películas ya mencionadas usan menos, a semejanza del anime japonés. Número 17. Se especula que a lo largo de la película habrá varios easter eggs que harán referencia a toda la historia del estudio Disney. Número 18. A semejanza de lo que pasó con Encanto, que al final se nos da un pequeño aviso de lo que será la siguiente película del estudio, en la película Un Mundo Extraño, al final de los créditos, aparece la estrella que sale en Wish. Número 19. Esta va a ser la primera película de Disney que se estrena en cines cuya pista sonora fue compuesta por Dave Metzger. Este compositor ya había trabajado en otras producciones de la compañía, como la serie animada de La leyenda de Tarzán y la película Tierra de Osos 2, que se estrenó directamente en video. Número 20. Wish está filmada en CinemaScope, y la última película de Disney que utilizó este formato fue el remake de La Dama y el Vagabundo de 2019. Número 21. Desde que el COVID-19 dejó de ser una amenaza, el CEO de Disney, Bob Iger, dijo que con Wish volverá a mantener la tradición de que todos sus estrenos tendrán que pasar por un periodo de espera de 2 a 3 meses antes de estar disponible por el servicio de streaming Disney+. Encanto y Un Mundo Extraño estuvieron disponibles en ese servicio después de que pasó un mes de su estreno. Número 22. Asha tiene 7 amigos adolescentes, y las personalidades de cada uno de ellos es un homenaje a los 7 enanos de Blancanieves. Número 23. Esta es la tercera película animada que dobla el actor Chris Pine. La primera fue El origen de los guardianes de 2012 y la segunda, Spider-Man Un nuevo universo de 2018. Número 24. El primer tráiler de Wish es uno de los más vistos en YouTube después del de Frozen 2. Número 25. En el avance, la parte donde las flores cobran vida es un homenaje a la película Fantasía de 1940. Más concretamente, la parte musicalizada con la obertura del Cascanueces. Número 26. Naturalmente, la parte en donde Asha le pide un deseo a una estrella azul es un homenaje a la película de Pinocho de 1940. Número 27. El pozo en donde Asha encuentra a la estrella es muy parecido al que aparece en Blancanieves de 1937. Número 28. En el segundo avance, hay una escena donde aparecen varios animalitos del bosque. Llama la atención que entre ellos esté un mapache, un animal que solo se encuentra en el continente americano. Y esto puede ser un homenaje a la película Pocahontas de 1995. Número 29. En esa misma escena aparece una ardilla roja, y esto puede ser una referencia a La espada en la piedra de 1963 y a la escena en donde una ardilla de ese mismo color se enamora de Grillo cuando el mago Merlín lo transforma en animal. Número 30. Curiosamente, en el 2022, la empresa Disney promocionó un viaje en un crucero de lujo que se conoció sencillamente como el Disney Wish. Número 31. Las canciones que aparecen en la película fueron compuestas entre Julia Michaels, J.P. Sachs y Benjamin Rice. Número 32. Y como es natural en una superproducción de Disney, los productos promocionales de la película no se hicieron esperar. Por ejemplo, la compañía Lego acaba de sacar unos 3 sets de construcción inspirados en Wish, y que son la Plaza de la Ciudad de Rosas, el Castillo del Rey Magnífico y la Cabaña de Asha. Número 33. Tanto Mattel como Disney han sacado cada una por su cuenta su propia línea de muñecas inspiradas en la película. Las diferencias pueden parecer mínimas, pero según los entusiastas de las muñecas
figuras coleccionables, las de Mattel tienen un diseño más adorable. Número 34. El 4 de octubre de 2023, Disney anunció que donará el 10% de las ganancias totales que generen los productos promocionales de Wish a la asociación sin fines de lucro Make-A-Wish Foundation. Número 35. La mejor amiga de Asha se llama Dahlia y ella es una pastelera talentosa y es la autonombrada líder de la pandilla de jóvenes que acompañan a Asha. Además de usar lentes, también la vemos desplazarse con una muleta, y esto es una referencia a su actriz de voz, Jennifer Kuniyama, quien sufre de artogriposis, condición que la obliga a usar una silla de ruedas. Número 36. Se pronostica que durante su primer día de estreno, Wish recaudará entre 45 y 65 millones de dólares en taquilla tan solo en Estados Unidos. Número 37. Por cierto, durante muchos años existió el rumor de que Walt Disney era de origen español, más específicamente andaluz. Según cuentan las suposiciones de sus biógrafos no oficiales, Disney no nació en Chicago, sino en el municipio de Mojácar, que se encuentra en la provincia de Almería y es en realidad el hijo natural de un médico llamado Ginés Carrillo y una lavandera llamada Isabel Zamora, y que el verdadero nombre de Walt es José Guirao Zamora. Se especula que Isabel emigró a los Estados Unidos y eventualmente lo dio en adopción al matrimonio de Laias y Flora Disney. Aunque no hay mucha evidencia de todo esto, se cuenta que Disney le confesó a Salvador Dalí, con quien planeaba hacer una cinta animada, su afinidad con el pueblo andaluz, y hay que decirlo, es poco menos que sospechoso que la película que celebra los 100 años de la empresa que fundó tenga elementos profundamente andaluces. Pero como siempre, ustedes son los que tienen la última palabra. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? ¿Estás emocionado por el próximo estreno de Wish? ¿Eres de los que creen que Walt Disney era español? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si aún no lo has hecho y de picarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. Nos vemos en la próxima. Bye.